Gracias, presidente. Se invita al doctor Omar Toledo Toribio a pasar a la mesa de entrevista. Doctor Omar Toledo Toribio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Va a tener el uso de la palabra el consejero ponente, el doctor Eber Marcelo Cubas. Buenas tardes, doctor. Doctor Omar Toledo, revisando su hoja de vida, se observa que usted tiene a la fecha un procedimiento disciplinario en trámite a través del expediente número 20-2500, el cual se encuentra en etapa de investigación preliminar referente al abuso de autoridad y irregularidad. ¿Podría explicarnos brevemente sobre el motivo de dicho procedimiento? ¿Que ha cometido algún error en sus funciones que ha generado el inicio del mismo? Se refiere a la denuncia ante la Fiscalía Suprema de Control Interno. Control interno. ¿No es cierto? Sí, el que habla como presidente de sala conjuntamente con mi colegiado fuimos denunciados por el señor Carlos Héctor María Hidalgo por presuntamente haber cometido delito de abuso de autoridad y irregularidad. Se trata de un caso en que el señor plantea una demanda contra una institución pública cuestionando el despido del que ha sido objeto. Nosotros hemos resuelto en la sala señalando que las causas imputadas al demandante habían sido acreditadas. Concretamente se refiere a que se le imputó al demandante, al trabajador demandante, haber alterado algunas boletas y presentado como justificación precisamente de algunos viajes que había realizado, ¿no? Por la empresa, la institución. Nosotros resolvimos en ese sentido en función a que esta alteración de las boletas había sido ratificada por una trabajadora del establecimiento comercial con una declaración jurada que fue certificada ante una autoridad judicial, el juzgado de paz letrado de Inambari, y ratificada con otra declaración certificada por ante el juzgado de paz letrado de investigación preparatoria de Huepetupe de la Corte Superior de Justicia de Madrid. Es en función a estos elementos probatorios en que nuestra sala consideró que el despido del trabajador había sido debidamente justificado. Y la Corte Suprema ha declarado improcedente la casación interpuesta por el demandante contra la resolución de nuestra sala, y ciertamente nosotros hemos hecho uso de nuestro derecho de defensa. He presentado mi informe de descargo por fecha 15 de junio de 2015 ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, exponiendo estos hechos y que todavía está en investigación preliminar en este momento. Gracias. Asimismo, encontramos en su hoja de vida que tiene una denuncia por inconducta funcional ante esta institución, presentado por Gilmer Gonzalo Barbosa Salazar y Magali Vicuña Rosario. ¿Podría explicarnos también brevemente, por favor, el estado en que se encuentra Esa queja o denuncia fue presentada ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Me permite? Fue presentada por el expediente 5072-2015. Esta queja o denuncia fue remitida a la OCMA con número de oficio 477-2015 por el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Se abrió una investigación preliminar con el número 1859 y el órgano de control ha resuelto declarando carente de objeto por aplicación del principio del non bis in idem, por haber sido resuelto en el expediente 1009-2015 por ante la Oficina de Control de la Magistratura Distrital de la Corte de Lima. Y efectivamente, en ese proceso disciplinario, el órgano de control de la Corte de Lima, ODECMA, resolvió declarar improcedente
la queja, y esto fue confirmado por la unidad correspondiente de la OCMA. En realidad se cuestiona un criterio jurisprudencial y en eso se basó la resolución de la ODECMA. Lo que pasa es que además de presentar una denuncia, el CNM presentó una queja ante la ODECMA de Lima, y que se refería a que la sala laboral a mi cargo había expedido una sentencia desconociendo el carácter remunerativo de determinadas bonificaciones que no eran, que tenían el carácter de no líquidas, concretamente porque se trataba de una pensión de la persona que había cesado como comandante, y pretendía que se le reconozca no solamente la remuneración del grado inmediato superior, que era de coronel, sino además los conceptos no remunerativos como es chofer y combustible. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado, se ha pronunciado en ese sentido, de que si bien es cierto se le reconoce la remuneración del grado inmediato superior cuando se produce este tipo de retiro por renovación, no se le reconoce las remuneraciones o los conceptos, no remunerativos, y en ese sentido es que el órgano de control ha declarado improcedente la queja y ha sido confirmado por la unidad correspondiente de la OCMA. Por otro lado, tanto la OCMA como la ODECMA también tienen 21 procedimientos disciplinarios y se encuentran en estado de concluidos. Sin embargo, el razonamiento es: ¿por qué esa frondosidad, digamos, en el ejercicio de la función, ¿no?, de denuncia? Siempre, evidentemente, se observa por esta litigiosidad que existe, es que frente a nuestros pronunciamientos jurisdiccionales, algunos consideran que la manera de revertir es interponiendo queja contra la actuación de los magistrados, y como usted ve, todos se encuentran concluidos y procedentes archivados. Hay uno solo que ha ingresado recién, que está indicado en mi hoja de vida, exacto, 4592-2015, y procedente de archivo trámite. Está en trámite porque el demandante, que es la Municipalidad Distrital de San Isidro, interpuso apelación. Se declaró improcedente porque allí se nos imputó a la sala, bajo mi presidencia, no haber aplicado el precedente Huatuco en un caso de reposición previa desnaturalización de contrato de un trabajador municipal obrero. Nosotros, en la sala que dirijo, hemos planteado nuestra posición frente al precedente Huatuco en sentencias que seguramente es de conocimiento público, expresando nuestra posición frente a la sentencia, manifestando de que esta sentencia infringe un conjunto de principios del derecho laboral que en muchos años la doctrina ha copiado y ha cimentado en el derecho laboral. Entre ellos el principio de primacía de la realidad, el principio de continuidad, el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, amén de que infringe el principio de igualdad en las relaciones laborales, puesto que mientras los trabajadores de la actividad privada pueden solicitar la desnaturalización de sus contratos y lograr su reposición, los trabajadores del Estado, comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, no lo pueden hacer. Además, afecta el principio de la no contradicción por los actos propios. Nadie puede beneficiarse por sus propios errores. Las instituciones públicas, el Estado, ha contratado trabajadores sin concurso y sigue contratando trabajadores sin concurso pese a la existencia del precedente Huatuco. Y en consecuencia, estos trabajadores no pueden ser afectados en sus derechos laborales, que constituyen derechos fundamentales y que deben ser tutelados en un Estado constitucional de derecho. Nosotros hemos hecho nuestro planteamiento frente al precedente Huatuco, sin embargo, conscientes de nuestra responsabilidad y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional es el órgano de cierre de la constitucionalidad de nuestro país, hemos aplicado la figura del distimis para establecer cuál es el verdadero alcance del precedente Huatuco en una interpretación en buena parte de los derechos del trabajador. Y en ese sentido, solamente hemos establecido
la aplicación en el caso concreto en que se solicita la desnaturalización del contrato y reposición, más no en un conjunto de situaciones que voy a pasar a mencionar. No hay aplicación a los trabajadores obreros municipales, porque los trabajadores obreros municipales tienen un estatuto propio, que es la Ley Orgánica de Municipalidades, que los considera dentro del régimen del Decreto Legislativo 728. Y además, no nos imaginamos que exista un concurso público para un trabajador de limpieza pública, un concurso de oposición y mérito. Por otro lado, aplicando el artículo 40 de la Constitución Política del Estado, nosotros consideramos que los trabajadores de las empresas del Estado no están considerados dentro de la carrera pública y en consecuencia no se les puede aplicar el presidente Huatuco. Tampoco se puede aplicar, y aplicando la sentencia aclaratoria del presidente Huatuco, a aquellos trabajadores que solicitan, que teniendo relación laboral, solicitan únicamente la desnaturalización del contrato de trabajo, más no la reposición. Y estos criterios de la no aplicación del presidente Huatuco ha sido recientemente recogido por la Corte Suprema de Justicia, por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la casación laboral 11169-2014. Nosotros además consideramos que no puede ser de aplicación el presidente Huatuco cuando se trata de la desnaturalización, de la intermediación y la tercerización. Si se produce una situación de desnaturalización de la intermediación laboral, digamos que una institución del Estado se le otorgue funciones propias de la actividad principal a un trabajador de limpieza o a un trabajador de seguridad, por mandato de ley, esa figura de la intermediación es desnaturalizada y por mandato de ley se debe reconocer relación laboral con la empresa usuaria. Lo mismo sucede con una figura de la tercerización laboral, cuyo artículo 5 de la ley que lo regula establece que en caso de tercerización fraudulenta se deberá reconocer por mandato de ley relación laboral con la empresa usuaria, y si la empresa usuaria o la institución usuaria es una institución pública, no resulta de aplicación del presidente Huatuco. Y una reflexión final: si se trata de un trabajador que no ha ingresado por concurso público, porque ese es el sistema que ha existido, y es despedido, se ha desnaturalizado el contrato y es un trabajador que está afectado por el virus del VIH o tiene un cáncer terminal, ¿podemos aplicar al presidente Huatuco y decirle que no tiene derecho a la reposición? Es en ese sentido que nosotros hemos sustentado. Estos últimos casos es una reflexión personal. En los primeros casos que he mencionado, hemos aplicado en la sala laboral de mi presidencia de manera muy restrictiva el presidente Huatuco, no sin antes decir que debe reflexionarse sobre los alcances y sobre la incidencia de este presidente Huatuco, que produce, según un artículo que acabamos de publicar y que no ha sido presentado aquí para este concurso, la subsunción de la subjetividad laboral o la captura de la subjetividad laboral de los trabajadores. Revisando también su hoja de vida, se destaca de que usted ejerce la docencia hasta en 4 instituciones académicas, 2 universidades, incluyendo la Academia de la Magistratura y el Centro de Estudios Constitucionales, si bien la Constitución le permite. Sin embargo, debe haber una carga académica, digamos, de muchas horas de trabajo. ¿Cuántas horas usted tiene ejerciendo la docencia? Y eso le permitiría atender también la función principal que tiene en competencia en este momento. Muchas gracias. Yo ejerzo la docencia universitaria en la Universidad San Martín de Porres desde hace 25 años, desde que tenía 25 años de edad. Ahora ya únicamente en la maestría de Derecho del Trabajo. Tengo 2 cursos a mi cargo. En la Universidad San Marcos ya no dicto este semestre, he dictado hasta el semestre pasado, también en posgrado, pero siempre dentro de los parámetros de las horas establecidas por la ley, que son las 8 horas. Y bueno, en el Centro de Estudio Constitucional del Tribunal Constitucional me llaman una vez al año para dictar 2 clases en el diploma de Proceso y Constitución, y en la Academia de la Magistratura eventualmente, a veces una vez al año, a veces 2 veces al año, que no
que no afecta el desarrollo de mi actividad profesional. Si usted puede verificar, mi producción jurisdiccional está dentro de los límites razonables. Yo dirijo la cuarta sala laboral de Lima, es una sala de oralidad desde el año 2012, que es la única sala de oralidad que estuvo desde entonces vigente con la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo, y tenemos una producción, y sobre todo quiero destacar en mi hoja de vida, en lo que se refiere a los números de expedientes producidos, que a partir del año 2013, que empieza desde ya la aplicación de la nueva ley procesal, ciertamente, en noviembre de 2012, prácticamente 2013, tenemos un bajo índice de nulidades. 2013, 15 nulidades al año, 5 nulidades en 2014 y 8 nulidades en lo que va del 2015. Considero que en un proceso oral y con la sobrecarga procesal que eso trae consigo, evidentemente declarar la nulidad en un proceso laboral es un crimen, puesto que las agendas de los juzgados, tanto de los juzgados de primera instancia, los juzgados de letrados y la sala laboral, se encuentran sumamente recargadas, porque un proceso laboral ágil, eficiente, genera expectativas, y en consecuencia la población se anima a interponer sus demandas, y eso ha generado que con la ley anterior exista 20 demandas, un promedio de ingreso en un juzgado de Lima. Ahora ingresan 40 demandas, y en mi sala laboral se elevan 260 expedientes, porque somos competentes para conocer de las apelaciones de 22 juzgados de trabajo. En ese sentido, nosotros priorizamos el pronunciamiento sobre el fondo, y en ese sentido las nulidades han sido reducidas al mínimo posible, y yo creo que esto puede ser incluso hasta un récord nacional. Producto de su experiencia laboral, ¿cuál es el aporte de su trabajo para la resolución del problema de la informalidad laboral? Ciertamente el problema de la informalidad laboral es un problema que no solamente aqueja a nuestro país, sino en general a muchos países que se encuentran dentro de nuestra órbita. Un gran porcentaje de trabajadores laboran informalmente, no se encuentran formalizados, y yo creo que debería otorgarse un conjunto de incentivos, no que restrinjan derechos laborales, sino más bien que otorguen incentivos de carácter tributario para que las empresas puedan contratar formalmente a los trabajadores con derechos, no al estilo de la ley conocida como la ley Culpín, que restringe derechos laborales sobre texto de generar mayor formalidad y mayor contratación laboral, sino reconocer derechos laborales. Sin embargo, el camino para subsanar, para superar la informalidad, creo que va por la generación de más puestos de trabajo a través de incentivos tributarios a las empresas. Desde su experiencia también, ¿usted considera que en nuestro país las normas que regulan la estabilidad laboral promueven la formalidad en las relaciones de trabajo, o cree que deben realizarse reformas al respecto? ¿Qué opina? Mire, en los años 90, en este movimiento pendular que existe de la legislación laboral, es decir, después de tener una etapa de los años 80 en que se dieron importantes leyes laborales como la ley 24514, leyes que protegían al trabajador, en la década de los 90 se produce el traslado al otro lado de la balanza, y se restringió los derechos laborales precisamente con ese discurso de fomentar la creación de empleo formal garantizando los derechos. Sin embargo, los resultados no han sido ellos, más bien lo que ha contribuido es a precarizar más el empleo, a utilizar figuras como la tercerización fraudulenta, y que al final ha perjudicado a los trabajadores. No creo que un sistema de protección frente al despido, como existe en nuestro país, en que procede la reposición por despido nulo y además reposición por despido fraudulento y incausado, como pretorianamente ha creado el Tribunal Constitucional
a partir del caso Llano Vasco y el presente Bailón, sea un desincentivo para Hay otros factores que se deben atender, como el tema tributario o el tema de la capacitación de los trabajadores. Esas serían dos propuestas que haría usted para superar esta situación. Sí. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición de la justicia peruana ante las acciones o las negociaciones colectivas o laudos arbitrarios que reconozcan mejoras en los salarios o beneficios de los trabajadores? Bueno, hace poco el Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia considerando que la limitación establecida en la ley del presupuesto para que en las negociaciones colectivas en que intervengan los trabajadores del Estado no puedan tratar temas remunerativos. Eso nos parece bien, evidentemente. Incluso en las demandas de impugnación del laudo arbitral que se han tramitado ante nuestra sala laboral, hemos declarado infundadas las mismas, aplicando precisamente el control difuso, ¿no? El control difuso que como sabemos se genera pues en la sentencia Marbury vs. Madison en los Estados Unidos, 1813, y en consecuencia nosotros hemos preferido a la Constitución que garantiza el derecho a la negociación colectiva, además de que la negociación colectiva constituye un instrumento de pacificación, puesto que si no hay negociación colectiva se generan más conflictos laborales, se generan huelgas, porque los interlocutores no tienen la posibilidad de discutir sus temas. En ese sentido, y está pendiente en el Tribunal Constitucional el pronunciamiento respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la ley Servil, que precisamente limita en el ámbito del Estado el ejercicio de la negociación colectiva, que es un derecho básico y está vinculado a la libertad sindical garantizado por los instrumentos internacionales. Anteriormente yo hice una pregunta a otro magistrado, en el sentido de que si bien es cierto existe digamos la existencia de los sindicatos en el sector público, pero las mismas leyes le niegan la negociación colectiva. ¿Qué le sugiere esta? Y precisamente, ¿no? Como le decía, está pendiente, la ley Servil es la que restringe precisamente la negociación colectiva para temas remunerativos, que es la esencia de la negociación colectiva, y en consecuencia pues viene a ser además un factor de discriminación, ¿no? Que no puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho, que mientras los trabajadores de la actividad privada pueden negociar libremente condiciones de trabajo, remuneraciones y productividad, los trabajadores del Estado no lo pueden hacer. Y esto ciertamente el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo lo ha remarcado. Muchas gracias. Eso sería todo. Bien, doctor Eber Marcelo Cubas. Tiene el uso de la palabra el doctor Máximo Herrera Bonilla. Buenas tardes, doctor Omar Toribio. Toledo. Perdón, Omar Toledo. El Tribunal Constitucional ha declarado que el contrato CAS es un contrato constitucionalmente válido. Sin embargo, no acepta la aplicación del principio de primacía de la realidad cuando los trabajadores quieren hacer valer este tiempo de servicio bajo este régimen para efectos de beneficios sociales conforme al decreto legislativo 728. Sin embargo, frente a este precedente, algunas salas y juzgados se están apartando del precedente y reconocen por primacía de la realidad este tiempo de servicios para efecto de liquidar beneficios sociales a favor de los trabajadores. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto? El tema del contrato administrativo de servicios ha sido materia de preocupación y es en sede judicial en que hemos tratado este tema desde antes de que se expira la sentencia 02-2010, proceso de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional. Nosotros expedimos una sentencia que está en la 719, que fue presentada en el proceso de ratificación nuestro. En esta sentencia, precisamente aplicando el control difuso, inaplicamos el régimen CAS por inconstitucional y elevamos en consulta a la Corte Suprema como dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y aquí precisamente establecimos una serie de consideraciones, fundamentalmente la aplicación
del test de igualdad y determinamos que no superaba el test de igualdad, puesto que existían otro tipo de medidas que podría adoptar el Estado en lugar del régimen CAS para no afectar los principios y derechos laborales, como podría ser un otorgamiento progresivo de derechos laborales a aquellos trabajadores que estaban sometidos a contratos civiles o contratos de servicios no personales. Pero luego viene la sentencia del Tribunal Constitucional 02-2010 que declara constitucional al CAS y estamos ante otro escenario. Y es a partir de allí que nosotros expedimos una sentencia, la 145 de dicho año, en que establecimos que, si bien es cierto, el Tribunal Constitucional había declarado constitucional el CAS, había declarado constitucional el CAS, sin embargo, aquellos trabajadores que habían ingresado con mucha anterioridad a través de contratos de locación de servicios, contratos que no reconocen derechos laborales, por virtud del principio de primacía de la realidad, ya tenían estatuidos todos los derechos laborales y en consecuencia no se podía menoscabar sus derechos, cambiar su estatus, aplicando pues el principio de la condición más beneficiosa y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos laborales. En el caso de los trabajadores municipales el tema es aún más claro. Evidentemente ellos no pueden ser contratados bajo un régimen CAS. Corresponde la contratación de los trabajadores obreros municipales a través de un contrato laboral. En ese sentido, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la prórroga automática del CAS que ha establecido el Tribunal Constitucional, desnaturalizando la presunción de laboralidad establecida en el artículo 4 del Decreto Legislativo 728. Doctor, sin embargo, cuando se declara, cuando el Tribunal Constitucional decide que este contrato CAS es un contrato constitucionalmente válido, en virtud de que era un precedente vinculante, muchos juzgados y salas rechazaron la pretensión de los trabajadores que querían hacer valer este periodo CAS para efectos de su compensación por tiempo de servicio. Evidentemente ahí habría cosas juzgadas, pero ¿es así de simple o estos trabajadores podrían tomar alguna nueva acción? Si el órgano jurisdiccional se ha pronunciado expresamente sobre la validez del CAS, definitivamente ya tendríamos un tema de cosa juzgada. Pero sobre este tema quisiera puntualizar que la Corte Suprema ha declarado constitucional el régimen CAS, pero no autoriza, el Tribunal Constitucional ha declarado constitucional el CAS, pero no autoriza para que se contrate fraudulentamente bajo el régimen CAS para labores de naturaleza permanente y que tienen que ver con la actividad de la institución, ¿no? Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el doctor Juan Gutiérrez Pérez tiene la palabra. Y doctor, buenas tardes. Referente a su declaración jurada, ¿podría informarnos usted declara poseer un departamento en La Molina, un local comercial y un estacionamiento y 2 camionetas? Sí. Tengo un departamento comprado con el régimen de crédito Mi Vivienda del año 2001. Ya lo estoy pagando, solamente me faltan 5 años, pago 1.200 soles mensuales, es un pequeño departamento de los primeros de Mi Vivienda. La tienda que posee es un local comercial de 30 metros cuadrados que actualmente está cerrado porque no lo alquilamos ni desarrollamos ninguna actividad comercial. Y bueno, tengo unas camionetas Fiat del año 2005, ya tienen 10 años, y una camioneta Toyota RAV4 del año 2010, que bueno, los he adquirido con mis ingresos como juez y como profesor universitario. Bien. Además, doctor, usted registra un movimiento migratorio de 34 viajes fuera del país. Sí, esencialmente los viajes que he realizado fuera del país han sido viajes de capacitación. El único viaje que he podido hacer con mi esposa ha sido a la ciudad de Arica por un solo día el presente año, aprovechando que luego tuve que hacer una pasantía que también lo sufragué con mis propios recursos. Y bueno, yo soy delegado
en Perú de la Asociación Latinoamericana de Jueces de Trabajo, que es una organización que agrupa jueces de Latinoamérica, y que soy invitado a dictar conferencias sobre el tema de mi especialidad. He ido a Brasilia, recientemente a Recife, a Brasil, luego a Argentina, y 2 veces para exponer sobre esos temas. También he sido invitado a Bolivia por la Asociación Boliviana del Derecho del Trabajo a dictar una conferencia. En esos casos han sido cubiertos por los organizadores. Y los viajes, otros viajes, he hecho a Colombia a realizar un curso sobre normas internacionales de la OIT sufragado por el Poder Judicial del Perú, igualmente a Uruguay. Nuevamente a Colombia he viajado para realizar una pasantía, un curso en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a Estados Unidos he viajado para realizar el curso de litigación oral en el California Western School, que considero que es una de las academias muy importantes sobre litigación oral, y mi permanente inquietud por conocer las técnicas, los instrumentos de litigación oral que debo aplicar en el nuevo proceso laboral me ha llevado a financiar, a realizar ese viaje. Bien, y yendo al tema laboral, le quiero preguntar lo siguiente. El régimen CAS está considerado como un régimen laboral especial, el 1057, o sea, no es que es un contrato más, sino es un régimen laboral especial. O sea, así como la 728 es un régimen laboral del régimen de la actividad privada, igual el 1058 es un régimen laboral especial. Hablamos sobre los servicios no personales, eso ya no existe, como los servicios no personales ya no existen, y lo otro, la alocación de servicios no le unen con la entidad del trabajador un vínculo laboral, no le une un vínculo contractual. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, sí, el CAS es un régimen laboral y que fue concebido como un régimen para poder superar, porque no hay que olvidar que antes del CAS los trabajadores del Estado, un buen número de trabajadores del Estado eran contratados por contratos de locación de servicios, los llamados servicios no personales. Estos contratos constituyen una infracción a los principios del derecho laboral, sobre todo la primacía de la realidad. Entonces, como los órganos jurisdiccionales estuvieron declarados fundadas las demandas y ordenando el pago de beneficios sociales conforme al decreto 728, es que el Estado genera el régimen del contrato administrativo de servicios como una forma de tener eso y ordenar la contratación en el Estado. Sin embargo, estos contratos afectan principios laborales, como he mencionado, y que si bien es cierto, el Tribunal Constitucional lo ha declarado constitucional, es en el entendido de que se trata de un régimen transitorio. Y ya tenemos casi 10 años con ese régimen que no puede ser reemplazado, se entiende con el nuevo régimen del servicio civil va a ser reemplazado, pero sin embargo se continúa contratando trabajadores que ciertamente, hablando de la igualdad, hay trabajadores que laboran en mi propia institución, hay trabajadores que laboran en el mismo ambiente, son asistentes judiciales. Uno de ellos tiene todos los derechos laborales y el trabajador que realiza las mismas condiciones no tiene los mismos derechos laborales. Y eso ciertamente afecta a la dignidad del trabajador, y el artículo 23 de la Constitución establece que ninguna relación laboral puede afectar la dignidad del trabajador y menoscabar sus derechos fundamentales. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Orlando Velázquez Benítez. Doctor Diego, usted como especialista me gustaría una opinión acerca de dos temas que me preocupan. Los docentes universitarios reclamaron durante más o menos 3 décadas el derecho que la ley 2373 universitaria les dio de ser homologados sus sueldos al Poder Judicial. Bueno, finalmente entramos en eso, se concluye. Pero en ese interín, varios docentes que ya se acercaban a la jubilación presentan demandas para que se les reconozca la homologación y se les pague de acuerdo a lo que estipulaba la ley. Sin embargo, después de muchas décadas, recién la ley reconoce esa remuneración a los docentes universitarios. Entramos que a partir de 1911 empezó a cumplirse.
Sin embargo, los jueces, pero cuando empezaron las demandas de los docentes para que aquellos que ya se habían jubilado, para que se les reconozca también la homologación que habían concluido o habían sido ya cesantes o jubilados y no habían sido homologados. Entonces, el Tribunal Constitucional da una sentencia que establece que la homologación es solo para los activos conforme fue la ley que se pidió en ese momento. Sin embargo, hasta ahora, los jueces siguen dando sentencias reconociendo la homologación. Incluso en este momento hay universidades que deben 10 millones, 20 millones, hay embargos y abusos, y los jueces siguen ya hasta con planchas, realmente dando la homologación. Ya que hay un problema muy serio en las universidades. Solamente nosotros sí quisiéramos que se reconozca ese derecho, pero hay una sentencia al respecto. Eso por un lado, muy importante. Y eso es un tema muy importante en el ámbito de las universidades y que tiene mucha influencia en el sostenimiento de ellas y la estabilidad de las universidades. Y otro asunto que es importante es aquellos de la ley 19.990, tanto la existía la 2530, que bueno, al final usted concluía y salía pues con sus sueldos, ¿no? Hoy día usted como juez concluye a los 70 años y hoy día que si usted llega a ser juez supremo, con los quinquenios pueda salir con 29.000, 30.000 soles, sin embargo termina y va a ganarse 600 soles. No, los que estamos acá, la mayoría de excepción de Máximo Herrera, también queremos ganar 600 soles. Entonces, pues, al respecto, se han planteado en juzgados en esa instancia que se reconozca por lo menos el último sueldo, o aquellos, por ejemplo, como los profesores de las universidades, o los militares, o los jueces que tienen regímenes especiales laborales y de sueldo, por lo menos se le un tratamiento distinto a la 19.90 como son los trabajadores de la 276. Entonces, ¿qué nos puede decir a usted? O sea, ¿qué es lo que debe plantearse? ¿Qué es lo que debe innovarse? Por lo que en el caso de las universidades, un asunto que ya los jueces un poco que rebasan el ámbito del propio tribunal, y en lo otro pues es un problema, usted como laboralista, es un problema de concepción y de equidad, ¿no le parece? Sí, ciertamente en el caso que usted menciona hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo establece y yo creo que debe darse cumplimiento a ello en función a lo que constituye la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En cuanto al tema pensionario, ciertamente es un drama que nosotros tenemos y si bien es cierto, tenemos un sistema privado de pensiones, es un sistema muy joven, sin embargo, existen situaciones de inequidad, de personas que precisamente en la tercera edad, que es donde se necesita una serie de cuidados y se necesita además recursos económicos, que ven mermados sus ingresos. Ciertamente hay una inequidad en este sentido y que debería establecerse una reforma del régimen pensionario del Estado para establecer ciertas reglas comunes y no tener situaciones como usted menciona de los trabajadores de la 19.990. Se incursionó en esto con la reforma del decreto ley 2530 en el año 2004 y debería establecerse ya un sistema equitativo de pensiones. Realmente. Gracias. Doctor Omar Toledo Toribio, dos preguntas en una sobre el tema de su labor como juez superior en la especialidad laboral. Doctor, es conocido, como usted dice, no solamente a través de su blog, a través de publicaciones importantes, trascendentes, la posición, la actitud que ha tenido sobre el presidente Huatuco Huatuco con las motivaciones que usted ha señalado aquí en la primera parte de su intervención. La pregunta va, esta primera pregunta de 2 en 1, va en el siguiente sentido. No reconocemos nada del presidente Huatuco Huatuco, es decir, lo que a mí me parece más grave, es una opinión personal, es que
en una jurisprudencia, excepción del caso y de alguna otra, el Tribunal Constitucional casi ha tenido una protección absoluta al ámbito del trabajador. Y ahora, con el caso, con el presidente Huatuco, como que se desanda lo avanzado. Pero más allá de ello, ¿no le parece a usted, doctor, que al lado de todo derecho tiene que haber un deber? ¿No le parece que de alguna forma, si seguíamos, digamos, con este tema, insisto, el trabajador no es absolutamente culpable, pero estamos prácticamente hipotecando al Estado con una carga que el presidente ha tratado de evitar, es decir, tratar de darle la mirada desde el Estado y algo de exigencia, digamos, a los deberes del trabajador? Esa sería la primera. Y la segunda, también usted tiene un artículo, y también lo he mencionado acá, que resulta paradójico, ¿no? Que la efectividad de la nueva ley procesal de trabajo ha servido para aumentar la carga procesal. Usted ha señalado porque lo hace, evidentemente, al verlo efectivo, anima a las personas a que presenten sus acciones, a que ejerciten su derecho de acción, presenten su demanda. ¿No le parece que con esta lógica el mensaje sería mejor dejémoslo ahí para que no se animen a aumentar la carga procesal? Recuerde usted, mire, que la finalidad de la ley procesal de trabajo era prácticamente hacerlo ágil, hacerlo transparente, pero el gran cáncer de la carga procesal, si en vez de disminuir ha aumentado, resulta esa paradoja. Quisiera un comentario más allá de la razón de que hace atractivo, digamos, que usted ya dio. Esas dos preguntas en una de manera concreta, doctor Toledo. Gracias, señor presidente. Definitivamente nosotros estamos de acuerdo con la meritocracia. El ingreso a la administración pública debe ser a través de un concurso público de oposición y méritos, como se nos exige a los jueces para ascender y para ingresar a la carrera judicial. Sin embargo, no puede afectarse derechos laborales previamente ya obtenidos, porque se está cuestionando precisamente la razón de ser del derecho laboral. Yo creo que se debe establecer un antes y un después, y definitivamente yo sé que esta medida establecida en el presidente Huatuco va acompañada de un conjunto de pronunciamientos del Tribunal Constitucional con el objeto de precisamente convertir a este Tribunal Constitucional en un tribunal que pueda asumir casos realmente trascendentes, ¿no? Ahí tenemos el presidente Gorrillos, la sentencia en el caso de Vázquez Romero, parece. Entonces, sin embargo, considero de que se debe establecer un antes y un después. Uno de los tribunos había manifestado, el doctor Carlos Ramos, que incluso no debería aplicarse retroactivamente, lo cual afecta realmente los derechos laborales. Pero yo tengo una reflexión. El presidente Huatuco se ha emitido publicado el 5 de junio, y el Estado sigue contratando sin concurso, sigue contratándose porque se supone que debe existir, digamos, una avalancha de concursos públicos de oposición y mérito para que las personas puedan acceder a la función pública, ¿no? Y sobre el tema de la nueva ley procesal de trabajo, sí, efectivamente, nosotros hemos mencionado eso, pero para llamar la atención de que los órganos jurisdiccionales que aplican un nuevo modelo procesal que está surtiendo los efectos que se esperaba, tomen en cuenta quienes llamar la atención para que se pueda monitorear el funcionamiento de la nueva ley procesal del trabajo y disponer la creación o la reasignación de órganos jurisdiccionales en aquellos lugares donde la carga procesal se ha incrementado. En Lima, que tenemos una gran carga procesal, solo existen 2 salas laborales que conocen la nueva ley procesal de trabajo, y hasta marzo de este año mi sala era la única que conocía la nueva ley procesal de trabajo. Y entonces existe una gran sobrecarga procesal, y creo que como los órganos de gestión deben avisorar esta situación, porque existen órganos jurisdiccionales en distritos judiciales donde no hay carga procesal que podrían ser reubicados para poder atender la carga procesal. Y bueno, la nueva ley procesal de trabajo ciertamente ha ocasionado o ha originado un gran cambio en el enfoque del conflicto laboral, y que está dando sus resultados precisamente en una justicia pronta, transparente y sobre todo con vigencia de los derechos fundamentales. Caso contrario lo que pasa con el precedente. El precedente se ha señalado una disminución de la carga procesal. Es decir, al contrario, ha desanimado,
o su establecimiento el pedido de amparos de naturaleza o del ámbito relacionado al derecho laboral público. Sí, pues. Una última pregunta para concluir. Doctor Omar Toledo Toribio, creo que toda la entrevista usted ha podido demostrar su conocimiento, su expertise, la profundidad que tiene en el ámbito, el doctor Iván Noguera luego entonces va a preguntar, en el ámbito del derecho laboral y del proceso laboral. De usted ser nombrado juez supremo, se va a encontrar con una realidad distinta, es decir, usted se desempeña en una sala especializada, pionera en Lima con la nueva ley procesal del trabajo, ha mencionado la importancia capital que usted le da a su capacitación como magistrado, como representante ante instituciones internacionales, pero llegando a la Corte Suprema, usted puede integrar, y esto con mucha seguridad, una sala civil, puede llevarse a una sala penal, donde obviamente no va a encontrarse en las condiciones de presión y temperatura profesional que todos desearíamos encontrar. ¿Qué plantearía usted a este respecto? Antes de yo pertenecer al Consejo Nacional de Magistratura, ya este concurso se había dado, esta convocatoria, y muchos decían, cuando yo iba a pedir el apoyo de los abogados y de los magistrados, me decían que una de las cosas que se tenía que, por ejemplo, dicen, no hay constitucionalistas, por lo tanto el examen tendría que ser para jueces supremos de especialización constitucional, hay exceso de penalistas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quisiera su opinión al respecto sobre esta posibilidad de usted llegar a ser juez supremo, ya no tendría, al menos en alguna parte de su desarrollo, esta especialidad que es donde todos buscamos que un juez tenga el conocimiento profundo, serio, que permita justamente una mayor seguridad jurídica. Doctor Toledo. Ciertamente, señor presidente, a nosotros nos gustaría integrar la sala de Derecho Constitucional que conoce los temas laborales y debería existir una sala laboral en la Corte Suprema. Y de hecho, el señor presidente del Poder Judicial, en su mensaje para el Día del Juez, el pasado 4 de agosto, ha manifestado que ha planteado la creación de una sala laboral en la Corte Suprema, puesto que los conflictos laborales tienen una gran gravitación, no solamente en carga, sino en importancia, y con la entrada de vigencia de la nueva ley procesal de trabajo se necesita que magistrados especializados integren esa sala. Sin embargo, si llega la posibilidad de poder integrar la Corte Suprema, definitivamente estamos dispuestos a enfrentar el reto y conocer esos procesos de otra naturaleza. Muy bien. Tiene la palabra el doctor Iván Noguera Ramos. Gracias, presidente. Qué bien, lo felicito que sepa bastante el tema de derecho laboral. ¿Usted se acuerda dónde nació, en qué país, la seguridad social? La seguridad social nace en Europa. Exactamente no recuerdo el país. Europa es el continente, pero el país. No recuerdo exactamente. Alemania. Sí, Alemania. Nada más, presidente. Muy bien. Doctor Omar Toledo Toribio, su entrevista personal ha concluido. Muchas gracias. Buenas tardes.